Porque dicho sea de paso, uno de los principales problemas del paciente con hipertensión es la falta de apego al tratamiento. Doctor, me va a tomar la presión otra vez y nada más va a hacer eso y ya por eso me va a cobrar. No. El, el paciente tiene que dejar de hacer ciertas cosas, como dejar de comer como troglodita, dejar de... Y no me la tomo porque está bien grandota la pastilla, doctor. Y no me la tomo porque sabe feo. No, hombre, me la pongo en la lengua y sabe feo. Y no me tomo la pastilla porque no tengo ganas de tomármela hoy. No lo sé. Lejos de decir, yo haría cualquier cosa por mis hijos, o sea, ¿qué harías? ¿Qué dejarías de hacer por tus hijos? ¿Verdad? Porque dicho sea de paso, uno de los principales problemas del paciente con hipertensión es la falta de apego al tratamiento. Bueno, después de terminar con los detalles técnicos del día de hoy, es otra vez un gusto poder estar aquí en esto que son las historias de consultorio. Como cada martes y jueves, trato de estar aquí por las tardes entre 5:30, 7, hoy un poco más tarde que otras veces. Pues bienvenidos todos a esta sección del podcast de qué platican los doctores. Esto es historias de consultorio. Les recuerdo por aquí que nos pueden seguir en YouTube. Síganos ahorita en Facebook, TikTok, Instagram, Dr. Daniel Ábalos Sarmenta. A ver si pueden encontrar en redes sociales. El día de hoy el tema básicamente es, quiero hablar un poco sobre hipertensión arterial, pero como cada martes y jueves, primero hablemos un poco de noticias. Las noticias de esta semana han estado enfocadas otra vez a la guerra comercial entre Trump. Y digo entre Trump porque es Estados Unidos y todo lo que sea el mundo y lo que tenga comercio con ellos. La cantidad de problemas que está teniendo a nivel económico, pues parece que son bastante importantes. Hay que detallar que el gobierno en México se ha comportado hasta ahorita a la altura y el liderazgo que ha ejercido Marcelo Ebrard ante esto ha sido importante. Así que, pues, así como hacen un montón de cosas malas, pues hay que decir también lo que hacen bien. En otras noticias, en la parte deportiva, los que nos gusta la Fórmula 1, ya inicia la Fórmula 1, gracias a Dios, después de tanto tiempo, solo que con un pequeñito detalle, sin Checo Pérez. Checo Pérez en noviembre del año pasado, 2024, ha dejado de ser parte del equipo de Red Bull y ahorita se encuentra completamente sin equipo, así que está alejado de las pistas. Creo que está disfrutando de su familia y de todo el dinero que le quitó a Red Bull para rescindir ese contrato. Una movida muy, pero muy inteligente por parte de Sergio Pérez y de su representante, que dicho sea de paso, es un representante que ha sido incluso representante en algún su momento de Ayrton Senna y de otros más que le ha conseguido mucho, pero mucho, le ha dado mucho provecho a Checo el poder estar con él. No olvidemos que aunque se ha dicho lo contrario, el equipo no le dio el auto que necesitaba en 2024 definitivamente. Y si bien es cierto, Checo tuvo parte de culpa, todo esto pues a final de cuentas es una carrera de autos, ¿verdad? No puede ser exclusivamente culpa de uno o del otro. Así que pues este 2025 la Fórmula 1 no contará con Sergio Chequito Pérez. Quien ha tomado su lugar en Red Bull ha sido Liam Lawson, que en los test previos de Abu Dhabi se vio incluso muy inconforme con el vehículo. Yo lo estaba viendo y estaba haciendo tiempos altos, y aparte de hacer tiempos altos, destruyó el vehículo en una de las sesiones. Incluso su compañero Max Verstappen, el actual campeón del mundo, tenía problemas para poder controlar ese vehículo. No ha sido fácil tanto para Red Bull ni para los pilotos poder controlar ese vehículo. Es un vehículo complejo. Hay que decir también que este vehículo completamente ya no tiene nada que ver Adrian Newey como desarrollador del vehículo, ¿verdad? Ya no tiene absolutamente nada que ver. Adrian Newey se fue a Aston Martin, que es otro equipo que está sin pies ni cabeza. La parte
de Aston Martin con el último, está motorizado por último año con el motor de Mercedes, no va para ningún lado, hay que decirlo. El equipo está muy mal. Fernando Alonso está inconforme, ha estado molesto con el vehículo y pues obviamente pues el otro piloto, que es el hijo del dueño, pues no va a decir nada. Él está ahí por su papá. Qué bueno. Digo, qué bueno que pueda aprovechar esa oportunidad. Por otra parte, pues obviamente los favoritos para esta temporada, McLaren y abajito Ferrari, ¿verdad? Yo creo que Ferrari le va a dar mucha, pero mucha pelea a McLaren y más pasa por la dupla de pilotos que tiene Ferrari que por la dupla de pilotos que tenga McLaren. Creo que Lando Norris no está en condiciones de intentar pelear un campeonato del mundo. Se va a equivocar en muchas carreras, va a cometer muchos errores y lo va a pagar al final de la temporada. Creo por ahí que Lewis Hamilton va a ser un temporadón este año. Es un temporadón que va a ser este año, aunque es su primer año en Ferrari, pero va a ser un temporadón y junto con Charles Leclerc, creo que esa es la mejor dupla de pilotos que hay en toda la parrilla de la Fórmula 1. Ahí no creo que Norris tenga absolutamente nada que hacer para poder tratar de pelearles el campeonato tanto a Leclerc como a Hamilton. Hay que ver cómo lo manejan dentro del equipo, porque muy difícil que le hayan prometido en algún momento a Charles Leclerc un carro para ser campeón del mundo y de repente ¡zas! Traen a Lewis Hamilton. Hamilton es 7 veces campeón del mundo, no es cualquier cosa. Así que va a ser muy difícil para Leclerc y para el equipo de Ferrari poder mantener ahí un orden. Creo que al principio todo va a ser risas, felicidad, pero conforme vayan pasando las carreras va a haber pelea, mucha pelea y va a haber pelea en pista. Entonces, creo que Oscar Piastri y Lando Norris no creo que tengan con qué pelearles el campeonato de pilotos a Ferrari. Si Ferrari empieza a ganar carreras, aguas, porque aparte es un equipo sumamente experimentado y que va a desarrollar muy bien su vehículo. La ventaja que tiene McLaren es que se supone que ese vehículo no ha tocado todavía el techo de desarrollo. No así como el equipo. Un ejemplo claro es el equipo de Red Bull, que en 2023 tenían el carro más dominante y ese era el techo del vehículo. Vimos el techo de ese carro muy pronto. Ahorita el vehículo de McLaren no es el techo del vehículo, todavía tiene más que desarrollar. Lo que no sabemos es si Ferrari también. Ferrari es una completa incógnita. Este año va a ser una muy buena lucha entre ambas escuderías y entre los 4 pilotos. Y digo los 4 porque hay que meter ahí a Oscar Piastri con ese carro, con ese vehículo para poder pelear por el campeonato del mundo. Ellos dos son los favoritos, las dos escuderías favoritas. Atrásito vienen Red Bull y Mercedes. Red Bull desarrolla siempre muy bien sus vehículos, pero yo creo que ese vehículo ya dio lo que tenía que dar y no va a dar absolutamente nada más. Lo que vaya a salir de ese carro es porque lo va a sacar Max Verstappen 100%. En el otro equipo que es Mercedes, pues la verdad es que su dupla de pilotos es medio débil ahí con un novato como Kimi Antonelli en el inicio, en este año, y también con George Russell, que es un buen piloto, porque sí es un buen piloto, pero no creo que sea un piloto top. No creo que sea un piloto top a la altura de Max Verstappen, de Oscar Piastri incluso, o de Lando Norris, ¿verdad? Así que van a pelear, va a haber carreras buenas, va a haber carreras malas, va a haber carreras muy buenas y carreras muy malas para Mercedes. Y lo que salga de ese vehículo va a ser precisamente por sus pilotos también. En la zona media baja, van a estar ahí peleando Aston Martin, Haas, Alpine, pero creo que en la zona media es 100% de Williams. Williams con una dupla de pilotos como Alex Albon y Carlos Sainz. Cuidado, ese carro es muy rápido en la recta, tiene un motor muy potente y la aerodinámica que ha desarrollado durante el parón de invierno promete muchas cosas. Hay que decir que Carlos Sainz en la primera sesión libre tuvo la vuelta más rápida y bueno, aunque a lo mejor los otros equipos no habían soltado todo lo que tenían y probablemente iba muy descargado ese carro, el vehículo se vio bien y Carlos Sainz se vio muy bien en esos test de pretemporada. Así que bueno, empieza la Fórmula 1, los que nos apasiona, los que nos gusta, decía un amigo, un doctor,
los que nos gusta ver carritos dar vueltas alrededor, vueltas y vueltas y vueltas por mucho tiempo, bueno, empieza la Fórmula 1. En la primera fecha, hay que decirlo también, Australia, en el Albert Park. Australia, pues obviamente por usos horarios, pues las prácticas libres y las carreras son en horario diferente. Para el día, la práctica libre uno la esperamos para las 7:30 de la Ciudad de México. De hecho, ahorita debe de estar la práctica libre uno, 7:30, 6:30 de Matamoros o de la frontera. También la práctica libre número 2 la esperamos para las 11 de la Ciudad de México, 12 de la noche de Matamoros o de la zona norte, y para mañana a las 8:30 tiempo de Matamoros, 7:30 tiempo de la Ciudad de México, la práctica libre 3. La calificación, la quali, la esperamos para hoy en la noche, bueno, mañana en la mañana, a las 00 horas del día. Y la carrera el sábado a las 11 de la noche, 10 de la noche tiempo de la Ciudad de México. Hay que recordar que el domingo pasado hubo cambio de horario. Hubo cambio de horario para la zona norte del país. Hemos homologado el horario con Estados Unidos y estamos una hora adelantado hacia la Ciudad de México. Así que, como lo comenté, McLaren se perfila como el gran favorito, seguido de Ferrari, Red Bull, Mercedes peleando, y más para abajo, pues Aston Martin, Williams, Haas, que también tendrán sus carreras buenas. Y pues al fondo vamos a tener a Kick Sauber. Van a ser los últimos lugares, va a ser el último lugar. No, ya no es Kick Sauber, es ahora Audi Kick. Audi es ahora el equipo, porque ya Sauber desapareció y ahora pertenecen a Audi. Eso es en cuanto a lo que nos corresponde en Fórmula 1. Fórmula 1, que este es el primer año que en 14 años que no aparece Sergio Pérez en la presentación de Fórmula 1, así que para los que somos latinoamericanos y los que vivimos en México, pues es algo que nos dolió, ¿verdad? Aparte, bueno, por ahí Alpine al parecer no está tan contento con el desempeño de Jack Doohan, que es otro rookie, otro novato, y se espera que probablemente en algunas carreras, dependiendo del desempeño de Jack Doohan, aparezca por ahí otro latinoamericano, que es muy buen piloto también, y lo demostró en las últimas carreras del año 2024, que es Franco Colapinto. Entonces, vamos a esperar, ojalá que Colapinto se pueda subir al Alpine y también que termine de demostrar lo que ya ha hecho con vehículos que no son de una gama tan alta. En otras cosas, ayer, wow, qué jornada de Champions. Qué jornada de Champions. Y digo qué jornada porque hubo dos eliminatorias que no estaban definidas. La del Lille de Francia y el Dortmund de Alemania. Se jugó la vuelta en el estadio de Lille y tuvo un resultado en el que el Dortmund dejó fuera a Lille de Francia por un gol, 2-1, con un penal por ahí medio complicado de marcar, ¿verdad? Con un poco de polémica. Pero sí fue un buen partido. Yo lo estaba viendo de reojo porque obviamente soy fan del Real Madrid y estaba viendo al Real Madrid. Que la verdad sufrió de más, sufrió mucho. Fue un partido bien, fue un buen partido. Creo por primera vez, y lo digo de todo corazón, que era la oportunidad para el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid de poder dejar por primera vez fuera en una competencia europea al Real Madrid, y pues la verdad es que no lo aprovechó. Yo creo que ese equipo del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, tiene muchísima calidad en sus jugadores y ha sido desperdiciada. O sea, la forma cerrada y ratonera en la que empezó a jugar después de un gol a los 30 segundos es increíble. A los 30 segundos tenía el Madrid literalmente en nalgas en el suelo y no lo aprovechó. Así que, pues, no puedes dejar vivir al Real Madrid. El Real Madrid, si lo tienes en el suelo, lo tienes que matar, pisotear y todavía desintegrar y desaparecer para que no te gane. ¿Qué sucedió ayer? Jugando mal el Real Madrid, sin idea en todo el primer tiempo, dominado con las ocasiones más importantes por parte del Atlético de Madrid, dejó fuera al Real Madrid. El Cholo Simeone, pues creo yo que se equivoca al meter ese gol del empate de la serie, que ponía la serie 2-2, y
se mete atrás y ataca con muy poca gente y timorato y tibio y a la mitad, pero lo hace y le cuesta la eliminatoria. A final de cuentas, tuvo 15, 20 minutos en los que parecía que podía golear al Real Madrid. No lo hizo. No lo hizo. Creo que nadie esperábamos que estuviera a los 30 segundos de haber iniciado el juego. Nadie esperábamos que hubiera una diferencia de 1-0 a favor del Atlético de Madrid. En el segundo tiempo hubo los ajustes necesarios que habría que ver, o me hubiera gustado saber qué les dijo Carlo Ancelotti a los jugadores del Real Madrid en el medio tiempo, porque la actitud con la que sale al medio tiempo, al segundo tiempo, es completamente diferente. En el primer tiempo se vio un dominio de posesión tremendo por parte del Real Madrid, pero pues nada claro. Nada claro, por ahí Mbappé estuvo jugando como centro, como pivote, es algo que no sabe hacer, que no hace, y pues obviamente pues no dio resultados. Y mucha posesión, pero no había absolutamente nada de juego o de peligro para el Real Madrid en contra del Atlético. Sin embargo, el Atlético tomaba el balón y era muy, pero muy, se sentía se había la sensación de peligro por parte del equipo para el Real Madrid con las posibilidades de gol. Hay un atajadón ahí de Thibaut Courtois en el primer tiempo a mano cambiada a tiro de Julián Álvarez, que aparte de un partidazo, ese muchacho corre, pero corre por todos lados y dio un partidazo, la verdad, y pues se quedó corto. O sea, debe ser frustrante, ¿no? Cuando atacas con tan poca gente y terminas por no poder convertir ese gol. En el segundo tiempo hubo un cambio total de actitud por parte del Real Madrid, un poco más de idea. Rodrigo dio un partido muy regular y bien sustituido por parte de Ancelotti por Brahim Díaz, que caray, ese muchacho Brahim Díaz es muy buen jugador. En cualquier equipo sería titular indiscutible, definitivamente, en cualquier equipo del mundo. Pero pues en el Real Madrid es muy difícil quitarle una titularidad a un jugador como Rodrigo Góez. Y pues también Vinicius, yo creo que andaba de paseo igual que Griezmann, no andaban juntos porque ninguno de los dos aparecieron en todo el partido, desaparecidos completamente. Incluso Vinicius patea un gol, hablaba con un amigo, le decía que cómo es posible que el Cholo sea tan ratonero y salga a jugar de esa forma, teniendo la calidad de equipo que tiene. Y en algún momento sí le das la razón porque dices, no querían que lo pescaran mal parado, ¿no? En la defensa. Y la única que tiene Mbappé, porque aparte lo trajeron, no voy a decir cómo, pero lo trajeron muy cansado en la defensa del Atlético de Madrid a Kylian Mbappé. Y en la única que tuvo espacio, la única que no tuvo la marca pegajosa y en la que no lo estaba marcando todo el mundo atrás, se escapa y genera el penal. Penal que termina fallando Vinicius. El tiempo extra se vio muy superior el Real Madrid. El Atlético de Madrid se veía cansado, desesperado. No hubo gran respuesta. Y aún así tuvieron dos oportunidades de gol impresionantes. Una de Sorloth y la otra creo que de Ángel Correa o de Julián Álvarez, no recuerdo, que estuvieron a punto de anotar. Pero pues el Atlético de Madrid, perdón, tiene mucho tiempo diciendo ya merito, ya merito, ya merito, y ya merito no llega. Creo que ya es hora de que se quiten ese mote de equipo pobre, de equipo pequeñito, de intentar ser la Cenicienta y se tomen el lugar que merecen, que son de equipo grande en Europa, ¿verdad? Ya no es el equipo pequeño que era antes de la entrada del Cholo Simeone. Eh, Así que bueno, Real Madrid elimina al Atlético de Madrid, que aparte polémica en los penales para acabarla de fregar. El penal tirado por Julián Álvarez ya libera la UEFA las imágenes en las que sí, efectivamente, es notorio el doble toque de balón que pues intencional, no intencional, pero sucede y pues es una falta a la regla y pues el penal se lo invalidan. Entonces, pues ahí está otra vez, fuera, el Atlético de Madrid, otra vez en penales, otra vez contra el Real Madrid, otra vez con ese ADN. El Real Madrid es impresionante que cuando crees que en este momento se va a ir fuera, no, 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 es impresionante. Los últimos años, lo que ha hecho el Real Madrid, tanto en el Bernabéu como en otras canchas, es de admirar, ¿verdad? Es un equipo que no se detiene nunca, así que, pues, excelente, bien.
bien hecho por el Real Madrid. Un saludo para toda la raza que nos está escribiendo. Rulo, Carlo, mi hermanito, Luis Felipe. Les mando un abrazote. Qué bueno que vinieron por acá. En otras noticias también, el Arsenal terminó de meterle otros 2 goles al PSV Eindhoven en casa del PSV y terminó esa serie con la pequeña cantidad de 9 goles a 2 en contra del PSV a favor del Arsenal. Y el Aston Villa le metió 3-0 al Brujas de Bélgica. La verdad es que ya el Brujas, por haber llegado a octavos de final y la forma en la que llegó eliminando al Atalanta, es bastante, porque el Atalanta no es cualquier equipo. Los cruces de Champions para cuartos de final quedan Real Madrid contra Arsenal. En la ida será en el Santiago Bernabéu. Barcelona contra Dortmund, con la ida en el Signal Iduna Park, en Alemania. El Aston Villa recibirá al Paris Saint-Germain y el Bayern va a visitar en San Siro al Inter de Milán. El, se asoma por ahí, de acuerdo a los brackets, una posibilidad de clásico de clásicos en la final de la Champions League. Por ahí puede haber posibilidades de que el Real Madrid y el Barcelona se puedan enfrentar en la final de la Champions League. Digo, para eso todavía tiene que el Real Madrid vencer al Arsenal y ver quién pasa de la serie entre Paris Saint-Germain y Aston Villa, que ahí creo yo que el Paris Saint-Germain debe de pasar por encima del Aston Villa. Y del otro lado, pues el Barcelona parece que hará lo propio con el Dortmund, pero la otra llave del Bayern contra el Inter está bien brava, pero bien brava. Va a ser un partidazo, ¿verdad? El Bayern, aunque no es la mejor versión de este equipo, siempre tiene algo, igual que el Real Madrid, que mostrar extra en las Copas de Europa. Así que hay que verlo. Hay que verlo definitivamente. Ese va a ser un juegazo, pero juegazo, porque el Inter de Milán calladito, calladito, calladito. Pero el Inter de Milán terminó cuarto en la clasificación general. El Inter de Milán llegó a octavos con un muy buen estilo de juego y es preciso y juega a lo que tiene que jugar. Así que aguas, ese Inter de Milán es muy buen equipo. Y habrá que ver qué dicen tanto el Bayern o el Inter contra el Barcelona para ver si llega a esa final y tener esa final soñada de Real Madrid contra Barcelona, que particularmente no quisiera porque las últimas 2 veces que se han enfrentado el Madrid se ha comido como 10 goles. Entonces esta versión del Barcelona es una versión muy diferente a la que había el año pasado. Es un muy buen equipo, se los dije desde hace tiempo. Yo lo pongo como directo candidato a ser campeón de esta edición de la Champions League y qué duro sería que fuera en contra del Real Madrid. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo va apareciendo, cómo va siguiendo todo cómo va avanzando esta Champions League. Así que, si tienes algún comentario con respecto a la Champions, pues por ahí, déjamelo aquí abajo en los comentarios, platicamos. Lili, feliz. Lili, gracias Lili. Un saludito por ahí. Y bueno, vamos a a lo que nos tenía aquí de inicio, ¿verdad? De inicio, que es platicar acerca de esta enfermedad que se llama hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? Es algo que es una afección que es muy común, que es muy, pero muy dada entre la población, sobre todo en la población del norte de América y ya ahorita de una forma muy global. Que es realmente peligrosa. Habitualmente este tipo de enfermedades la hipertensión arterial no presenta ningún síntoma. Es muy común que la gente diga, me duele la cabeza, me voy a ir a tomar la presión, pero no, o sea, hay realmente muchos, muchas causas de dolor de cabeza que pueden estar antes de la cefalea por hipertensión y habitualmente la cefalea es por estrés, es la cefalea más común. Así que pues no siempre es no siempre es la presión lo que genera este dolor de cabeza. Y pues bueno, con el tiempo decimos, bueno, tenemos hipertensión, pero ¿qué es la hipertensión? Pues la hipertensión es
el aumento de la presión de la sangre de la presión en la que la sangre golpea las paredes de los vasos como las arterias y, y empuja generando en ocasiones pues hipertensión, ¿verdad? Cuando está elevada de forma sostenida, porque hay que decirlo, es de forma sostenida, es cuando hablamos del paciente hipertenso. Habitualmente hablamos de que una enfermedad tiene una causa o se causa por cierto tipo de cosas. Y en el caso de la hipertensión, no. Hay que recordar que la hipertensión se clasifica en dos tipos, en la hipertensión arterial primaria o esencial y en la hipertensión arterial secundaria. Ahorita no vamos a hablar de hipertensión secundaria, vamos a hablar de hipertensión arterial esencial, que es el gran grueso de la población de los pacientes hipertensos. El 85-90% de los pacientes hipertensos tienen hipertensión arterial esencial o primaria. Sin embargo, este tipo de hipertensión no es que tenga una causa en específico. Este tipo de hipertensión, lejos de tener causas, tiene factores que se asocian a desarrollar la enfermedad. ¿Cómo qué factores? Aquí es algo que siempre les decía, hoy en la mañana tuve una entrevista que ahí compartí hace un rato que hablaba precisamente de hipertensión y por eso quise hablar de hipertensión. La hipertensión no es una enfermedad que tenga una causa directa, o bueno, en este caso en la hipertensión arterial primaria o esencial no es que tenga una causa directa, sino tiene factores. ¿Qué tipo de factores? Pues con lo que siempre estamos jodiendo los médicos. Modo de vida saludable, que no se pueda llevar, o sea, obesidad, ah, que sea factores genéticos como tener madre, padre, abuelos que son hipertensos, el exceso en consumo de sal, o sea, ser un gran consumidor de sal genera o es un factor directo para tener hipertensión. Lo de siempre, el cigarro siempre va a ser un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Alcoholismo, el uso de algunas drogas, son factores que pueden estar para desarrollar la hipertensión, sobre todo la diabetes también. La diabetes es un factor que se asocia muchísimo al paciente hipertenso. Por eso, digo, siempre estamos jodiendo con esto. Es que tiene que ser prevención, tienes que evitarla, etcétera, etcétera. ¿Y cómo la evitas? Bueno, pues hay que hacer ejercicio, llevar una vida saludable, todo eso es lo que ya platicaremos en un momento más. Entonces, si tenemos todos esos factores, si soy fumador, y soy gran fumador, me fumo una cajetilla al día y tengo 15 años fumando de esa forma, muy probable que voy a desarrollar una enfermedad como la hipertensión arterial. ¿Y por qué digo factores y no causas? Digo, porque hay personas que fuman toda su vida y nunca son hipertensos. Hay personas que toman alcohol o que son obesos toda su vida y nunca son hipertensos. Por eso no se relacionan como causas directas de enfermedad entre eso y la hipertensión esencial o la hipertensión primaria. Entonces, como no son causas directas, pues se le llaman factores de riesgo. Toda persona que tenga este tipo de factores de riesgo deberá hacer lo posible por revisar su presión. ¿Por qué? ¿Cómo se detecta la hipertensión o cómo sabemos que somos hipertensos? Pues vamos a cualquier lugar, que nos tomen la presión y tenemos que revisar esos valores de presión. Cualquier cifra considerablemente superior hoy en día por arriba de 135, con 85 o con 90, debe de tener un seguimiento para vigilar si hay o no hay hipertensión, porque aparte de la hipertensión o las cifras elevadas de hipertensión arterial tienen que ser de forma sostenida. Eh, es muy común, perdón, que el paciente llega, y dice el paciente, es que me empezó a doler la cabeza, tomé la presión, traigo la presión alta porque tuve un problema, choqué y estoy muy alterado. Bueno, es normal que la hipertensión aparezca o que haya pacientes que tengan la presión un poco elevada cuando han sufrido un estado morboso, algún estado como un choque o una alteración o algún tipo de problema como estos. ¿Por qué? Pues porque es normal, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la potencia con la que golpea la sangre con las arterias, que es lo que estamos midiendo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando disminuyen los niveles de adrenalina o cuando la adrenalina del momento pasa, por así decirlo,
la presión va a volver a sus niveles normales o debe de volver a su nivel normal. Así que el paciente puede ser hipertenso precisamente, puede no ser hipertenso y encontrar su presión alta precisamente por eso. Por eso es importante el monitoreo y por eso es importante que estemos constantemente haciéndonos una revisión. Digo, no te tienes que revisar 2 veces al día durante todos los días, sino simplemente con que te revises por lo menos 2 veces al año o acudas a consulta para una prevención, una revisión 2 veces al año es más que suficiente. Sobre todo si tienes este tipo de factores. Ya los platiqué: tabaquismo, obesidad, diabetes, alcoholismo, vida sedentaria, gran consumo de sal, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que, que tratar de hacer algo para estarlo diagnosticando, para estar revisando si tenemos algún problema de hipertensión. ¿Qué sucede? La no tan mala noticia es que la hipertensión se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir en cierta forma. No es que no vayamos a ser hipertensos nunca, sino que podemos hacer cosas para disminuir las probabilidades de que desarrollemos la infección, como los factores de riesgo. Los factores de riesgo son cosas que, si los tenemos ahí, aumenta la probabilidad de que desarrollemos la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues suena tonto, suena estúpido, pero tenemos que definitivamente evitar, evitar esos factores de riesgo. De hecho, nos Ivette León, eh, hola Daniel, un gusto saludarte. Pregunta, el estrés puede ser detonante para hipertensión. El estrés es uno de los factores de riesgo para hipertensión, no tanto que sea como un detonante. Muy probablemente la persona que se encuentra bajo mucho estrés se va y se checa la presión y tiene la presión elevada. Muy probablemente ya haya sido hipertenso y ya haya tenido la presión elevada desde mucho tiempo antes. No precisamente que lo haya detonado el estrés, sino que el estrés es un factor de riesgo, así como el cigarro, así como la diabetes, así como la obesidad. El estrés se ha vuelto hoy en día un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Vuelvo a lo mismo: si nosotros somos unas personas, vamos a decir que soy, no sé, algo muy estresante, soy médico de urgencias o intensivista o, o algo como que ser director de una planta motriz y que hoy en día tengo que lidiar con los aranceles que pone Trump y estoy bajo mucho estrés porque me están pidiendo mis jefes resultados que no puedo entregar y que cada vez me hacen más difícil mi trabajo, y aparte en la casa la señora no le ayuda y se pone de mal humor y los chamacos tienen malas calificaciones en la escuela, no lo sé, y desarrolla muchísimo, muchísimo estrés. Bueno, esa persona tiene el estrés como factor. No significa que por tener el estrés como factor va a ser hipertenso. Significa que puede desarrollar la enfermedad por tener ese factor de riesgo. ¿Qué sucede también? Entonces, no sé por qué la gente fuma cuando tiene estrés. Entonces, ya tenemos otro factor de riesgo. Y quienes fuman, ahora hay otros que comen por ansiedad, por estrés. Entonces ya tenemos obesidad, ya tenemos tabaquismo, ya tenemos estrés como factor de riesgo. Y conforme vayamos acumulando más factores de riesgo, más probabilidades de desarrollar la enfermedad vamos a tener. Entonces, no sé, espero que eso conteste la pregunta, pero sí es importante comentar que el estrés no es como un detonante, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Hace un momento también comenté que en ocasiones encontramos personas que tienen algo que se llama hipertensión reactiva, que aumenta la presión porque tienen ciertos niveles de estrés por algunas situaciones específicas, pero en cuanto a ese estrés o ese estado de ansiedad o estado morboso a nivel mental disminuye, pues los niveles de tensión arterial también van a disminuir. Entonces es una hipertensión reactiva y no significa que tenga que estarle dando medicamento para eso, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, pero muy extenso y es muy complejo. ¿Con qué es lo que nos debemos de quedar? Con el hecho de los factores de riesgo, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer una prevención completa y una prevención ideal de la enfermedad como tal, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar. Quitar esos factores de riesgo nos va a hacer evitar
desarrollar la enfermedad en la mayoría de los casos, porque también hay que decirlo, hay quienes no tienen factores de riesgo y son hipertensos, ¿sí? Son muy pocos los casos, sí, pero lo son. Entonces, por eso no podemos designar que hay una causa-efecto con respecto a la hipertensión entre ciertas cosas o, o no tenerlas, ¿verdad? Solamente hay factores de riesgo, que mientras más factores de riesgo tenemos, más probabilidad de desarrollar la enfermedad vamos a tener. Este, entonces, la hipertensión, la hipertensión una vez que ya la tenemos ahí, no solamente se trata de ser hipertenso y tomar pastillas y se acabó, no. El tratamiento de la hipertensión va mucho más allá, muchísimo más allá. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Hay una frase muy, muy vista por ahí ahorita en redes sociales que dicen los papás, yo haría todo por mi hijo, yo haría todo por mis hijos. Y les preguntan, bueno, ¿y qué dejarías de hacer por tus hijos? Y cuando se refieren a qué dejarías de hacer por tus hijos es qué hábitos estás dispuesto a cambiar por tus hijos. ¿Sí? Hace tiempo también veía a una persona, un paciente de 30 y algo de años de edad, no me acuerdo, 32, 33, no me acuerdo, diabético, hipertenso, y yo le decía, oye, mira, eres, tienes un poco de obesidad, tienes tu presión elevada, ah, deberías de aprender a cuidarte un poco, o hacer un poco más por cuidarte, porque tienes una niña chiquita y si no lo haces, pues las probabilidades de que no la lleves a la universidad son muy altas, incluso ni a la prepa, ¿verdad? O a la secundaria, no lo sé. ¿Por qué? Porque la hipertensión tiene complicaciones, y tiene complicaciones agudas, y tiene complicaciones crónicas. Y entonces eso son complicaciones graves que incluso pueden sobrellevar al paciente a la muerte. Entonces, de nada, Ivette, like y compartir. Entonces, el, el paciente tiene que dejar de hacer ciertas cosas, como dejar de comer como troglodita, dejar de comer sal como si no hubiera algún mañana, dejar de ser sedentario. Hay que salir un poco más de casa, hay que salir a caminar, hay que irnos al gimnasio, ¿sí? Hay que ponernos en manos de personas que saben hacer dietas, saben hacer, personas que nos pueden ayudar a bajar de peso. Hoy en día hay muchas formas para bajar de peso. Lo ideal es hacer dieta y hacer ejercicio. Eso es lo ideal, pero sin embargo, en casos graves también existe los tratamientos con medicamentos para poder, como la semaglutida, por ejemplo, para poder bajar de peso. También existe el paciente que es hipertenso y que tiene un factor de riesgo en la obesidad muy alto, que en cuanto les hacen un procedimiento quirúrgico que se llama manga gástrica, que disminuye el tamaño del estómago, dejan de comer tanto, dejan de comer de la misma forma y empieza a haber una pérdida de peso que es muy radical. Eso muchas veces hace que el paciente regrese a niveles normales de presión arterial o de estar tomando 4 o 5 medicamentos para la presión, solamente tengan que tomar uno, porque estás eliminando los factores de riesgo directamente. Y disminuir los factores de riesgo también disminuye las probabilidades de desarrollar enfermedad o de desarrollar complicaciones por la enfermedad. Entonces, lejos de decir yo haría cualquier cosa por mis hijos, o sea, ¿qué harías? ¿Qué dejarías de hacer por tus hijos? ¿Verdad? Eso hablando en cuestiones de estilos de vida. Vuelvo a lo mismo, reducir el estrés, hacer dieta, hacer ejercicio, poner atención en eso, estarnos revisando constantemente, constantemente. Es, es algo muy importante y siempre estoy jodiendo con lo mismo, pero la medicina preventiva es mucho más efectiva, más barata y más rápida que la medicina curativa. La medicina preventiva nos ayuda a disminuir muchas cosas, como por ejemplo, lo que más duele en una enfermedad como diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, sobre todo en una sociedad como la sociedad mexicana, es la parte económica. La parte económica no es lo mismo, no es lo mismo tener que ir a pagar 1 o 2 consultas por año para evitar una enfermedad que en 3 años, a lo mejor 2 años, me va a hacer comprar 3, 4 medicamentos, o pagar una consulta con un nutriólogo, algo en el gimnasio, o simplemente salir a caminar
salir a correr, salir a hacer ejercicio en casa. Hoy en día tenemos muchísimas formas de cuidarnos directamente desde casa. Existe YouTube, existe Facebook, existe un montón de plataformas que te pueden ayudar a hacer entrenamientos dentro de tu casa para evitar este tipo de enfermedades. ¿Qué es más barato? Comprar medicamento cada 25, 27 días que acudir a consulta 2 veces al año. Es más barato hacerte estudios, revisarte. ¿Cuánto te cuesta revisar tu presión arterial una vez al mes? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te cuesta dejar de fumar? Dejar de fumar no te cuesta, al contrario. Evita que gastes más dinero en cigarros, que cada vez es más caro. El tabaco cada vez es más caro y más caro y más caro. Y la gente sigue comprando tabaco. ¿Qué es más caro? Entonces la medicina preventiva es muchísimo más barata que la medicina curativa. La medicina preventiva, la medicina de la cultura de ir a pararte un ratito al consultorio, a perderle el amor a 20 minutos que te vas a aventar, 30 minutos que te vas a aventar en tu consulta. Digo, las he visto que se pierden 1 hora en el salón de belleza, haciéndose las uñas. O sea, ¿qué tanto puede dolerte ir a perder 20, 30 minutos en un consultorio sobre tu salud? Sobre tu salud que no solamente te incluye a ti, incluye a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Todo eso abona a la prevención. La prevención siempre es mucho mejor que la medicina curativa. Sin embargo, una vez que ya está instaurada la enfermedad, aparte de los factores de riesgo, pues también tenemos que utilizar cierto tipo de medicamentos. Y aquí se utilizan los famosos diuréticos, el medicamento que te hace hacer pipí, los inhibidores de la enzima compresora angiotensina, que son los YECAS, como el captopril, el enalapril, el lisinopril, entre los más socorridos, todos los priles, los betabloqueadores que eh, aún disminuyen la frecuencia cardíaca o disminuyen la potencia con la que el corazón bombea la sangre, los medicamentos que son bloqueadores del calcio que ayudan a que los vasos se relajen un poquito más, que ya no se utilizan tanto, pero sí se siguen utilizando, y los famosos antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, el losartán, el telmisartán, y ese tipo el valsartán y ese tipo de medicamentos. Es importante que podamos conocer y reconocer los medicamentos que estamos utilizando para la presión, porque desgraciadamente el paciente hipertenso con el tiempo va a tener alguna complicación, ya sea crónica o ya sea aguda, y para el médico es importante saber cuál es el tipo de medicamentos que está tomando una vez que lo tenemos, que estamos ya en esa mala situación. Eh, Así que es importante conocer nuestro medicamento y vuelvo a lo mismo. Es mejor someternos a estar bajo tratamiento con ciertos medicamentos que aparte pueden tener malas, no consecuencias o complicaciones, sino efectos que son indeseables. Por ejemplo, un efecto muy indeseable de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, principalmente el captopril, es que les da tos a los pacientes. El paciente tose y tose y tose y tose y tose, ya vio a medio mundo y todo mundo, pues, no, pues no tienes nada, no tienes nada, y tos, y pues no tienen infecciones en la garganta, ni problemas pulmonares, ni absolutamente nada que le dé tos, pero un efecto indeseado del captopril y de los YECAS, de los inhibidores de la enzima de los YECAS, es precisamente los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, es precisamente que tienen todos los pacientes. Otro efecto indeseable de los beta bloqueadores es que la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Entonces baja, sigue bajando, y hay veces que el paciente llega a urgencias, todo es ganado, todo es guanzado, como dicen las señoras, sin fuerza, sin nada, sintiéndose muy mal, muy débiles, porque tienen una frecuencia cardíaca. Les pones el aparatito para medir la frecuencia cardíaca o les checas tú la frecuencia cardíaca y descubres que tienen 50 de frecuencia cardíaca. Lo normal son 60, 80. Lógico que se va a sentir cansado o tienden a bloquearse, a hacer bloqueos, ¿verdad? De primer grado o de tercer grado incluso. Entonces, eso es precisamente porque las dosis o son muy elevadas o tienen un efecto indeseable, ¿verdad? Tienen un efecto indeseable. ¿Qué mejor que evitar exponernos a ese tipo de complicaciones
o tratar de prolongar el tiempo que no se tengan que utilizar dosis tan altas, quitando factores de riesgo o mejorando nuestra calidad de vida para que podamos sentirnos un poquito mejor y evitar ese tipo de complicaciones. Entonces, nos queda algo que es hacer algo preventivo y que a la vez es parte de nuestro, no desarrollo, sino nuestra forma de vida directa con la hipertensión. Es un monitoreo regular o un monitoreo habitual. En este monitoreo habitual lo que tenemos que hacer, aparte de tomar el tratamiento, porque dicho sea de paso, uno de los principales problemas del paciente con hipertensión es la falta de apego al tratamiento. Veía una paciente que me decía, me la tomo cuando me siento mal y, oye, en Estados Unidos le llaman asesina silenciosa porque no tiene síntomas. Entonces, como no se la va a tomar nunca, porque nunca se siente mal. O el típico paciente, ay, me la tomo cuando me acuerdo. Yo podría ser ese paciente. Gracias a Dios no soy hipertenso, pero me la tomo cuando me acuerdo y se me olvida. Y no me la tomo porque está bien grandota la pastilla, doctor. Y no me la tomo porque sabe feo. No, hombre, me la pongo en la lengua y sabe feo. Y no me tomo la pastilla porque no tengo ganas de tomármela hoy. O no lo sé. Entonces, hay otras cosas, por ejemplo, me tomo la pastilla y me mareo, doctor. Bueno, ese tipo de cosas, para eso es el monitoreo continuo. No solamente, cuando vas al monitoreo continuo, no solamente vas a decir, ay, doctor, dicho doctor, me va a tomar la presión otra vez y nada más va a hacer eso y ya por eso me va a cobrar. No, es tomar la presión y ver cómo te va con el medicamento. No solamente es eso, ver cómo te va con el medicamento, ver que el medicamento esté funcionando y que no te esté dando síntomas que sean indeseables, ¿verdad? Cada paciente es completamente diferente y la reacción del paciente a cada medicamento es completamente diferente. Entonces es muy importante que podamos hacer una revisión y monitorear constantemente la presión. Cada cuánto, pues, si ya soy hipertenso, pues tengo que estar yendo a revisarme por lo menos, y después de que me diagnostiquen y que me empiezan a dar medicamento, por lo menos una vez al mes tengo que consultar por eso. Y una vez que ya estoy estable, que ya tengo un tratamiento instaurado y que el medicamento me está funcionando, pues ya voy cada 2, 3 meses a la revisión. Pero sí es muy importante hacer un monitoreo regular. Muy, pero muy importante. Va mucho más allá de solamente darle un tratamiento al paciente. Hay veces que hay que darle tratamiento, hay que veces que hay que ver. No solamente vemos al paciente que está hipertenso. Si un paciente es hipertenso de mucho tiempo, pues hay que revisar cómo está la función de su riñón, porque acordémonos que la presión arterial elevada es presión aumentada en las arterias, ¿verdad? Y pues los riñones les llega sangre por las arterias, entonces el riñón también se puede dañar, o sea, eso es lo que tenemos que ir revisando. No solamente es ir a tomarle la presión y ya. No. Hay que revisar al paciente, hay que interrogarlo, hay que escucharlo, hay que ver cómo está o cómo se ha sentido. Entonces, si hacemos un monitoreo constante de la presión arterial, entonces podemos tener un mejor tratamiento, podemos tener una mejor expectativa de la enfermedad a largo plazo, porque dicho sea de paso, la hipertensión arterial es una enfermedad que no se va a curar. La hipertensión arterial, desde que te digan que eres hipertenso, te va a acompañar hasta el último día que vivas. Hasta el último momento que respires, hasta ahí te va a acompañar la hipertensión. No vas a dejar de ser hipertenso nunca, nunca absolutamente. Entonces, en ese tiempo puede haber cuestiones que si no seguimos un monitoreo constante, si no quitamos los factores de riesgo y si no tomamos aparte medicamento adecuado, no hacemos lo correcto para tratar de mejorar nuestra enfermedad, van a sobrevenir posiblemente complicaciones. Y las complicaciones pueden ser de dos tipos, agudas o crónicas. Y lo que más nos asusta de inicio siempre son las complicaciones agudas, porque las complicaciones agudas son cosas tan dramáticas y tan tensas como un infarto al miocardio, una persona que se infarta, y una persona que tiene un EBC, una embolia, una hemorragia cerebral, sí, también es complicación aguda de la, de la hipertensión arterial. Una persona que tiene algo que se llama emergencia hipertensiva, que hay algún tipo de lesión en un órgano, por ejemplo, los pulmones se empiezan a llenar de líquido y se hace un edema agudo de pulmón. En el cerebro puede el paciente tener edema cerebral o empezar a convulsionar por aumento de la presión arterial.
o las personas que su corazón deja de funcionar de forma adecuada y pues hacen un edema agudo de pulmón, este, y todo ese tipo de, de lesiones o personas que les empieza a fallar el riñón por la presión tan alta. Todo ese tipo de complicaciones son de forma aguda y son de forma aguda porque ponen en riesgo directamente la vida del paciente. Si no haces nada por ese paciente, se va a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tratar de evitar esas complicaciones. ¿Cómo? Con todo lo que ya platicamos. Con todo lo que ya platicamos, con todo lo que ya dijimos, que es quitar factores de riesgo, tomar medicamentos, estar apegados al tratamiento, hacer todas las acciones que nosotros tenemos a nuestro alcance para mejorar nuestra posición en contra de la presión arterial. Pero aparte no son las únicas complicaciones, y esas son la parte de las complicaciones agudas. Las enfermedades que vienen, o las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial, también se pueden enumerar por bastantes. Entre las más importantes, la insuficiencia renal, paciente que a través de los años su función del riñón, como la sangre llega con demasiada fuerza, empieza a haber daño directo del riñón o de las células renales. Y las células renales al empezar a fallar empiezan a no poder liberar todas las toxinas que tiene que liberar el cuerpo a través de la orina, filtrada precisamente por el riñón. ¿Qué sucede? Pues el paciente se empieza a intoxicar y los estudios que hacemos precisamente en las valoraciones o los monitoreos constantes empiezan a salir elevados. Y ahí es cuando empezamos a ver que con el tiempo, paciente de 20, 25 años de hipertensión que se controla más o menos y de vez en cuando, empieza a salir con esos problemas. Y ahora sí, empieza a haber falla renal y la función del riñón empieza a ser menor al 30% y el paciente empieza a hincharse y empieza a tener nefropatía hipertensiva. Eso es una complicación crónica y es una de las más frecuentes, junto con la insuficiencia cardíaca. Es un corazón que cansa. El corazón es un músculo, ¿sí? El corazón es un músculo y si está bombeando con mucha fuerza durante mucho tiempo, se va a cansar y va a perder efectividad y va a seguir bombeando o intentando bombear con mucha fuerza, pero no va a ser suficiente y sobreviene la insuficiencia de ese músculo. Empieza a cansar y se viene la insuficiencia cardíaca por hipertensión, ¿sí? Otra causa, esa es otra de las causas muy frecuentes de las complicaciones de la hipertensión arterial. Otra de las complicaciones crónicas o de las enfermedades que sobrevienen crónicas es la enfermedad arterial periférica. Recordémonos, y lo comentaba hace rato, de que la presión, la sangre golpea con muchísima fuerza los vasos de las arterias. Y eso hace que las arterias empiecen a perder la capacidad de expandirse. Entonces la sangre empieza a dejar de llegar con la misma potencia a las partes más distales del cuerpo, que son específicamente los pies. Y ahí es donde empieza a haber pies fríos, insuficiencia arterial, ardor en los pies, pies que arden muchísimo como si tuvieran chile, pues es porque no le llega suficiente sangre a, a los pies, empieza a caerse el vello del pie, empieza a tener cambios en la coloración de la piel en el pie, empieza a estar muy frío todo el tiempo, precisamente porque la sangre no llega de forma efectiva al- al- a los, a los pies. Y pues también comentar que así como existen esas lesiones a nivel vascular grande, también existen a nivel microvascular. Eh, la forma en la que nosotros vemos una lesión microvascular, pues casi siempre es porque el paciente empieza a perder la visión por algo que se llama retinopatía hipertensiva, la retina, que es con lo que captamos las imágenes de nuestro alrededor, que es con lo que vemos técnicamente, empieza a dañarse precisamente porque el ojo está bajo presión elevada constantemente. El estar sobre presión, con presión elevada constantemente, empieza a dañarse esa parte de la retina. Y empieza a haber retinopatía hipertensiva. El paciente, ay, es que necesito lentes y no veo bien, y necesito lentes y no veo bien. Y se pone lentes más y más y más y más. Y trae unos fondos de botella enormes y como quiera no ven bien. No es un problema de refracción, no es un problema de lentes lo que tienen, es un problema de retinopatía hipertensiva. Todo esto puede alargar la aparición o evitar si quitamos factores de riesgo para hipertensión y si nos apegamos al tratamiento que tenemos para la hipertensión. Entonces, eso es parte de hablar sobre la prevención y el tratamiento eh, que tenemos, ¿verdad? A final de cuentas, lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar nuestra salud. Hoy en día, la medicina curativa
La medicina curativa ha ganado muchísimo, muchísimo campo, mucho espacio por encima de la medicina preventiva. Y no nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos evitar si seguimos simples cosas de la vida diaria, ¿verdad? Simples cosas de la vida diaria. En la mañana platicaba con las chicas de Salud Universal y les decía, es bien difícil en Latinoamérica, en México específicamente, bien difícil mantener una dieta saludable. Digo, a mí me cuesta, a todos nos debe costar un montón, porque aquí a nivel frontera, pues tenemos una costumbre de comer muy grasoso. Y hoy en día los restaurantes nos han enseñado, o la globalización, por así decirlo, nos ha enseñado que mientras más grande es el plato es mejor. Entonces los restaurantes en cualquier parte se empeñan en ponerte un plato de este tamaño que esté completamente lleno de comida. Nos olvidamos que las porciones para comer de forma saludable no son de ese tamaño. ¿Sí? Si yo voy a un lugar de mariscos, al que sea, pues el marisco más rico es el que está frito y me ponen bastante. Y luego me ponen bastante arroz, que es arroz frito. Y luego aparte me ponen pues los mariscos, camarones, ostiones, todos esos son ricos en grasa. También tienen proteína, pero son ricos en grasa. Y aparte me ponen ahí unas papas fritas en aceite de quién sabe cuándo. Y está el plato de este tamaño. Pero para que no me sienta mal, me ponen unas hojitas de lechuga y tantito tomate. Eso, eso es comer, pero comer en exceso. ¿Sí? No es malo que comas pescado a la plancha, o que comas camarones, o que comas incluso pescado frito. No, no es malo. Lo que es muy malo es que te zampes 5 filetes de pescado, 20 camarones empanizados, 2 tazas de arroz, todas las papas fritas que te ponen. Y eso es comer muy, muy, muy grasoso. ¿Sí? Eso es comer en porciones muy elevadas. Eso es comer durante la mañana y luego durante la noche llegas y dices, ay, ¿ahora qué voy a cenar? No, hombre, no tengo ganas de preparar. Me voy a ir a las hamburguesas y me voy a comprar la hamburguesa. Ay, hay un lugar aquí, no me acuerdo cómo se llama. Las hamburguesas, la tapa arterias. Y sí, sí tapan arterias. O sea, con el tiempo sí se tapan las arterias y sí hay problemas hipertensivos y cardíacos precisamente por eso. Entonces me imagino la cantidad de grasa que tiene. Y en la mañana, como en la mañana te levantó de buenas tu señora, te hizo unas de harina y pues le dieron sus tortillas de harina al muñeco. Entonces, ya comiste harina, ya comiste grasa, ya comiste empanizados, ya comiste frituras y todo eso te lo acabas y en la noche te sientas a ver una novela. 1 hora. Y luego sigue otra hora. Y dices, ay, no, ya, hoy trabajé mucho, me voy a poner a ver el Netflix y me voy a sentar y voy a empezar a ver una serie. Ya te acostaste. Y tu ejercicio físico es nulo. Es nulo. Pero antes de dormir te sales y te echas un cigarrito para poder dormir bien. Yo no sé por qué piensan que el cigarro sirve para dormir. El cigarro no sirve para dormir. No tiene sus efectos. Entonces, ya fumaste, ya comiste mal, no hiciste ejercicio y estás haciendo todo exactamente para complicarte. Y código encima, te tocaba en la noche los sartán, pero como ya tenías muchos sueños, se te olvidó tomártelo. Ese es el paciente promedio, es el paciente promedio que tiene hipertensión. Entonces, las complicaciones sobrevienen muy, pero muy, muy, muy habitualmente en ese tipo de pacientes. Eh, a final de cuentas, lo que buscamos es precisamente que aprendan un poquito más sobre la enfermedad. Y es común que digan, no, hombre, no voy con el doctor, el pinche doctor me va a regañar. No, hombre, no te voy a regañar, yo no quiero regañarte, yo ni tu papá soy. Yo lo que quiero es que aprendas sobre tu enfermedad, que aprendas de que estás enfermo, que aprendas que tienes que hacer muchas cosas para que no te compliques y para que puedas, si estás joven, llevar a tus hijos a la universidad y si estás viejo, para que los puedas ver crecer y desarrollarse como personas. Ya cada quien, si no quiere, pues es decisión propia. Pero bueno, eh, ya casi 1 hora aquí platicando. Déjame ver a ver qué dicen. ¿Piensan que con una que sí, sí, Carlos, es bien común que
se toman una pastilla y dicen, no, hombre, ya estoy bien, ya no se la vuelven a tomar. No, güey. No, 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 compadre, tienes que tomar el medicamento todos los días. O sea, vas a ser hipertenso siempre, toda tu vida. Pero bueno, pues con eso vamos a terminar el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haberme aguantado. Yo soy Daniel Ábalos, síganme en YouTube, en Facebook, en Instagram, TikTok, Doctor Daniel Ábalos Hermeta. Es un gusto, de verdad, me encanta esto. Otra vez estoy aquí en mi casa porque no se pudo en el consultorio, pero seguimos con esto que se llama historias de consultorio. Me gustaría poder enseñarles un poco más sobre sus enfermedades. Si tiene alguien alguna enfermedad, puede comentarla aquí, vamos platicando. Si saben algo o alguien que ha sufrido algo, puede comentarlo. Eh, Vamos a tratar de platicar un poco más sobre las diferentes enfermedades y cómo podemos prevenirlas y qué podemos hacer cuando ya las tenemos. No, no tengas miedo de preguntar. Es muy importante que tú como paciente le preguntes a los que nos dedicamos a esto de la medicina qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué dudas tienes cuando tienes una enfermedad. Es muy es muy, pero muy importante informarse sobre sus enfermedades. Acuérdense que no existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan. No sean tontos si no preguntan, pregunten todo. Siempre, siempre, siempre que vayan a una consulta, siempre pregunto. Yo cuando tengo una persona en el consultorio siempre le digo, ¿alguna pregunta? Y creen que les digo alguna pregunta como haciéndoles un examen. No, les digo alguna pregunta porque muchas veces dicen, pues me da pena preguntar. No, que no les dé pena. Que no les dé pena. Al contrario, para eso estamos, para eso somos médicos, para eso nos dedicamos a esto. Para resolver sus dudas y para ayudarles a controlar sus enfermedades. Para hacerles un diagnóstico oportuno, para ayudarles a prevenir las complicaciones. Y siempre, siempre, obviamente, siempre vamos a estar del lado de ustedes como médicos, con el paciente, para poder pelear con cualquier enfermedad. Yo soy Daniel Ábalos, ha sido un gusto, muchas gracias. Síganme en todas mis redes sociales. Adiós.